Yo soy Dunia, escritora e ilustradora. Y como podéis ver en el título, hoy os traigo pues 5 consejos o cosas que me han ayudado como escritora a mejorar. Aparte de leer, practicar y todo eso, ¿vale? Porque creo que eso hasta ahora es muy estándar, no sé si decir lógico, ¿sabéis? Voy a intentar centrarme un poco más en otras cosas, porque lo otro ya, pues lo he dicho en otros vídeos, creo, no recuerdo, pero quiero hacer otro más actualizado, porque los otros los hice, no sé si hace 1 o 2 años. Y merece una actualización los consejos. Esta vez también he traído 5 porque iba a hacer 10, pero no se me ocurren más sin que me repitiera. Vamos a empezar. Primer consejo de todos, que es uno que yo doy mucho ahora y le agradezco a la profesora, por llamarle de alguna manera, me dio en su día, y es que apuntara todo, absolutamente todo. Da igual lo absurdo que fuera, da igual lo poco que se entendiera, da igual dónde, cómo, pero apuntarlo todo. De los, de los mejores consejos que he recibido en toda mi vida. Te sirve para escribir libros, no solo para eso, sino si eres ilustrador o si simplemente quieres apuntar una idea de un proyecto de algo, lo apuntas. Da igual que sean las 12 de la noche y que te acabes de despertar. Apúntalo. Da igual dónde. Como si es el teléfono, un post-it random, un papel que te has encontrado ahí al lado de la cama. Yo ahora mismo me los estoy apuntando las ideas y demás en un chat que tengo conmigo misma en Telegram. Otras veces los apunto en las notas del Google y si tengo papel cerca, prefiero apuntarlo en papel porque así lo tengo en físico y puedo o pegarlo en algún lugar o lo puedo traspasar súper fácil al ordenador. Aún así, da igual dónde la apuntes o cuándo. Normalmente siempre tenemos, las ideas siempre vienen en el momento menos inesperado, cuando lo único que tienes para pensar o dormirte en muchas ocasiones son tus propias historias y estar repensando en el mismo tema una y otra vez. Si yo os enseñara mi chat de Telegram conmigo misma, con 84 locuras. Increíble. Si no tenemos el teléfono o si no podemos apuntarlo en un dispositivo, pues lo ideal sería tener un cuaderno para estos apuntes random. Yo antes me llevaba un cuaderno a todos lados, ahora ya no tanto, pero antes me llevaba siempre un cuadernillo, unas hojas sueltas de colorines, y si eso lo apuntaba o dibujaba ahí algo rápido. Recomendado, siempre, ¿vale? Apuntadlo todo, todo tiene valor. Luego ya lo de elaboraréis y todo lo que queráis una vez estéis trabajando en ello. Pero cuando se os ocurre, apuntadlo. No dejéis que se os vaya porque os lo digo yo, que tengo una memoria de mierda que luego igual no os acordáis y no es divertido perderse, pues una idea que parecía tan increíble, porque me ha pasado, que luego se te olvida y ya pues no se te vuelve a ocurrir, o si se te ocurre ya cuando no la puedes hacer realidad, ¿sabéis? Entonces, apuntadlo todo porque todo es imprescindible. Segundo consejo, ser organizada. Sé que igual aquí os estoy diciendo algo que os suene a acabas de descubrir América, pero sí es cierto que hay que tener todo muy organizado. Si una carpeta es de algo, meter las cosas que van ahí y no meter cosas raras, random. La organización es clave, más si tienes chorrocientos personajes y un mundo muy complejo. Luego también está que puede ser que mi organización para ti o para otro sea un desastre, que yo lo entiendo, ¿vale? Yo admito que mi organización no es la mejor de todas, pero yo me siento organizada y
encuentro las cosas cuando las busco, a menos que no las haya guardado bien, pero ese es otro tema, ¿vale? Entonces, si vosotros os sentís que ya estáis organizados, perfecto, maravilloso. Si sentís que no, hay que encontrar un sistema. Mi sistema es carpeta por proyecto. Tengo una carpeta por proyecto en el Drive, otras en el ordenador y tengo también los proyectos, parte de ellos a papel, porque hay partes del proyecto del desarrollo creativo que yo prefiero hacerlas a papel o en físico porque pues como que las ideas me fluyen mejor, ¿sabéis? Que si las hago en el ordenador. Y estoy gran parte del día en el ordenador, o sea, escribo en el ordenador, dibujo en el ordenador, estudio en el ordenador, lo hago casi todo en el ordenador. Entonces, al final me saturo y necesito desconectar un poco, ponerme una serie, un documental, algo, tenerlo de fondo y hacer algo manual. Y eso manual, pues a veces es hacer los árboles genealógicos con papelitos o dibujar los mapas, cualquier cosa, pero hacerlo en papel. O escribir algunas historias en papel, según qué parte. El caso es que tú sepas dónde está cada cosa. Y si tienes que ir a por el árbol genealógico de el personaje secundario, tú sepas dónde tienes que ir. O si tienes que buscar las leyes mágicas de no sé qué, sepas dónde las tienes. Si las tienes en el Drive, en el ordenador, en un Canva o a papel. El caso es que tú sepas dónde están las cosas. Y si tú sabes dónde están las cosas, ya está. Con eso es suficiente. No tiene por qué otra persona saber dónde están las cosas. Pues con esto pasamos al tercer tip o consejo, que es seguir a escritores que enseñan el proceso de editar o maquetar un libro. Esto sobre todo si vais a ser autopublicados. Aquí hablo de por experiencia, ¿vale? Y por inexperiencia, por cometer errores, meter la pata hasta el fondo y ser un poco idiota. Vamos a dejarlo claro, ¿vale? Y no documentarme como debería de haberme documentado en su día. Pero bueno, esos son problemas que creó la Dunia adolescente que va a tener que solucionar la Dunia adulta. En fin, ya lidiaré con ello, pero por el momento os puedo dar consejos que he metido yo la pata y para que vosotros no metáis la pata donde yo la he metido, ¿no? Es importante ver el proceso creativo y técnico de otras personas, ya que nos puede ayudar a incorporar partes de sus procesos en los nuestros propios o ver fallos que estamos cometiendo. Me he dado cuenta de una cosa que hago con las ilustraciones y es que no puedo dejarlas o sea, no he podido dejarlas en el estado de boceto porque una vez termino el boceto, mi cerebro automáticamente pasa a, vale, ahora tenemos que renderizar, ahora hay que hacer el fondo, ahora hay que hacer el personaje y necesito hacer todo el dibujo antes de darme cuenta de, oye, yo solo estaba haciendo los bocetos, porque me ha pasado con uno de de los últimos proyectos y me ha costado dejarlo en bocetos, pero lo he conseguido y me ha gustado. Y luego ya más adelante, pues pasarlos a eso. También podemos ver cómo maquetan otros autopublicados y ver qué programas usan, porque pues, yo qué sé, igual un creador está usando un programa que tú no habías pensado en usar, lo pruebas y descubres oro, ¿sabes? Es algo que yo no hice en su día, debería de haber hecho, pero todos aprendemos de nuestros errores y yo también. Y ya sigo a varios creadores de portadas, maquetadores, escritores, no solo lectores, ¿sabes? Que está muy bien seguir cuentas de lectura y demás, pero también hay que rodearse pues de la gente que comparte profesión, cosa que no sé por qué no pensé yo en ello en su día, pero bueno, en fin. De un adolescente. Cuarto consejo, visualizar mis personajes y sus casas o los sitios en los que viven o en los que socializan. ¿Por qué? Porque no sé si os habéis dado cuenta,
en algunos de los vídeos de las casas de los personajes de Dos Locas, hay alguna vez que hago un comentario en plan de, esto yo lo había imaginado de tal manera, pero a la hora de plasmarlo en los Sims, pues no tenía sentido, ¿sabéis? Como que o lo hacía demasiado grande, o las hacía demasiado pequeñas, o la distribución no tenía mucho sentido, entonces tuve que hacer maniobras, un poco locura. Entonces, lo que nos imaginamos y lo que luego sea posible pueden ser cosas diferentes. Y ya lo podéis ver en el canal, está documentado prácticamente que yo me he imaginado unas casas en mi mente, no las he plasmado en papel o en un juego, no tiene por qué ser los Sims, ¿vale? Será por juegos de que te dejan hacer casas. Y hasta que no los visualizas no te das cuenta. Y yo hasta que no he visualizado tampoco los personajes con los visual boards, tampoco he visto bien a los personajes y aún así a Elvira en algún momento se me había olvidado de que tenía el pelo corto o que lo tenía por los hombros, ¿sabes? O Isidoro, había veces que directamente se me había olvidado cómo se veía. Son cosas que pasan. O la altura de los personajes, que a veces la mente dice, no, hoy no, y no te acuerdas. Muy divertido. Y pues hay muchas maneras de hacer esto. Dibujarlos es una. Otra cosa es que tú los veas bien dibujados o que los bocetos te parezcan bastante fidedignos o que sepas dibujar, que esa es otra. Pero si no sabemos hacer eso, hay un montón de alternativas para no utilizar la IA. Porque no me vengáis ahora a utilizar la IA, por favor. No, caca, eso no es bueno. ¿Vale? Entonces, tenemos Pinterest, aunque creo que no me he enterado muy bien, ¿vale? Así que si me equivoco en alguna cosa, corregidme en comentarios. Pero creo que había problemas con las etiquetas de la IA y que no estaba etiquetando bien las cosas que eran IA y que no eran IA. Aparte de que creo que lo iba a comprar no sé qué, no sé cuál empresa de IA. Entonces, sé que hay alternativas, ¿vale? Porque me han estado saliendo también. Ahora, no las he buscado y no las he probado. Pero siempre hay más. Os lo aseguro que las he visto. También tenemos los juegos de gacha, el Gacha Life, el Gacha Club y su madre en vinagre, que hay 84, ¿vale? Y hay 84 mods o versiones que se pueden usar. De hecho, Vida y Muerte, al principio las diseñé ahí. De hecho, creo que puedo poneros el primer diseño en el Gacha Club que hice de Vida y Muerte. Que pues al ser pues ropa que está prediseñada y demás, pues tienes que fastidiarte un poco y no puedes jugar con algunas cosas. Pero para ser unos primeros conceptos de de ellas estaba muy bien. Y creo que la paleta de colores es la misma que tienen ahora. Sí, porque la paleta es lo que he estado sacando de swatches y demás, es esa. Luego también tenemos juegos de decoración y juegos de creación de personajes, los Otome mismamente. ¿Qué más? Tenemos los Sims, que ya lo he dicho, pero pues lo repito. El Animal Crossing. O sea, será por opciones que tenemos para crear personajes. No son pocas. Los juegos de Barbie, estos que le vestías y demás. No sé si alguien se acordará. Esos juegos gratuitos, online. Bueno, todos esos pues se pueden usar para crear a los personajes. Igual os estoy diciendo cosas muy obvias, ¿no? Pero no sé, igual a alguien le sirven o no había pensado en ello, ¿sabes? Entonces, pues tampoco está mal. Y creo que finalmente el último consejo, que es algo que igual como escritor te puede doler o como persona te puede doler, más si eres perfeccionista y te gusta terminar las cosas, a mí me cuesta, ¿vale? Y es abandonar una historia o un proyecto. A mí me cuesta bastante abandonar las cosas. Se ha visto con Dos Locas, o sea, he tenido que terminarlo porque, aparte de que estaba muy cerca del final, ¿vale? Me daba pena dejarlo ahí al aire, sin más y sin final, que le he querido dar un final. No es lo que yo tenía pensado, pero tampoco me disgusta. No me disgusta que ese sea el final.
no me siento tampoco muy, ¿cómo decir? Como cuando terminé de escribir Más allá de la vida y la muerte o Más allá de la sangre, pero porque creo que son dos proyectos muy diferentes. Dos Locas surgió de un día de locura que me vino y me puse a escribir. Y un espectro, pues tres cuartos de lo mismo. Y Dos Locas no es lo que yo normalmente escribiría como novela o una historia. Dos Locas es una historia contemporánea, slice of life, que pues tiene un montón de drama, pero ese drama lo tiene porque me faltaba el drama que trae la magia. Yo con Dos Locas, a ver, no me malinterpretéis, Dos Locas lo voy a querer y demás, pero los personajes no les tengo tanto cariño como les voy a tener a otros personajes o a los personajes de Más allá de la vida y la muerte. Les tengo un cariño a vida y muerte enorme, a plagas también, a destino, a futuro, a pasado, a presente, a libre albedrío, a existencia, a la nada. Aunque me caigan mal, ¿sabes? Pero les tengo cariño. Son los personajes de mis primeros libros publicados. Y luego el relato este que he escrito, que está ahí en ello, es un proyecto más, por si no tuviera suficientes proyectos y trabajo. Les tengo cariño, pero Dos Locas tiene un algo que no me engancha. Y es que yo me he dado cuenta con Dos Locas que no soy escritora de novela contemporánea o de slice of life que no tenga magia. Soy escritora de fantasía. Igual en algún momento de ciencia ficción. Pero lo mío es la fantasía. Si bien paranormal, la urbana, épica, me da igual. Pero yo necesito un sistema de magia. Necesito que haya brujas, que haya fantasmas, que haya dragones, fénix, brujos, dioses. Necesito un algo superior que les dé problemas a los personajes para yo pasármelo bien y disfrutar de la historia. Algo que Dos Locas no tiene. Dos Locas, los conflictos son conflictos que puede ser que tuvieran pues personas reales. Sí es cierto que el tema Remo es un conflicto que igual a la escala a la que funciona Remo no existe tanto, pero parte de lo que ha vivido Luis sí es algo real. Pero yo necesito magia o necesito usar la magia como para explicar lo que pasa de verdad. Y Dos Locas no tiene magia. Aún así no quería abandonarlo, porque ya he abandonado una historia antes que Dos Locas, porque Dos Locas no lo voy a volver a tocar. Al menos, al menos no en un futuro cercano. No quiero ni tocarlo. Lo tenéis en Wattpad si queréis leerlo, pero yo no. He tenido, antes de Vida y Muerte, he tenido historias. Cuando fue lo de la guerra de Ucrania que estalló, se me ocurrió una idea de una historia. No ha llegado a término, ni llegué a planificarla del todo, ni nada. La idea, hice algunos personajes y ahí se quedó, porque tampoco era lo que yo escribía de normal y tampoco tenía fantástica. Sí es igual, postapocalíptico, pero nada más. Y antes de eso, pues estaba la historia que empecé a planificar con 12 años, que teniendo en cuenta que tenía 12 años, pues podéis imaginaros el cringe que tenía eso. Y la abandoné hace como, va a ser 3 años, creo, más o menos, igual un poquito más. La abandoné porque me metí en tal berenjenal. Había tantos personajes tan desarrollados, tantos agujeros de trama, tantas preguntas que no sabía cómo responder. Me había metido en un drama que no sabía cómo gestionar y estaba bloqueada. Y claro, estaba demasiado centrada en esa historia, muy bloqueada en esa historia y después de pensarlo un tiempo, pues decidí guardarla en una caja, toda la planificación que tenía papel, que Dios mío, si era poca. Poca no era, te lo aseguro. O sea, un drama, una cosa increíble. Pero no me arrepiento de haberla guardado. Y dudo mucho que algún día la llegue
a planificar bien y la escriba, porque creo que es una cosa que tengo que dejar en el pasado. Y creo que se va a quedar en esa caja y si eso la sacaré dentro de 20 años, si es que seguimos todos vivos para entonces, ¿sabes? Y la veré y me diré, uy, qué cringe, qué asco, jo, qué risa, pero vuelve a la caja que no, no vas a salir a la luz. Y no va a salir a la luz. No, en su día la guardé diciendo, ya en un futuro la escribiré, pero no va a salir a la luz. Igual cojo conceptos, he cogido algunos conceptos de ahí, pero ni de lejos, vamos, ni de lejos. No, hay muchas razones para abandonar una historia, ¿vale? Muchísimas, vamos. Puede provocarte bloqueos escritores enormes. Dos locas me estaba provocando unos bloqueos que no eran normal. Pero luego me escribí 8.000 palabras de un relato que nada que ver con dos locas, pero que tenía magia. Y dos locas no estaba ni llegando a las 2.000 palabras por capítulo. Y me estaba costando días escribir eso cuando las 8.000 las escribí que en 3 días. Y claro, cuando las historias ya no te interesan y o cuando no sabes qué hacer con ella, porque hay momentos en los que tienes todo planeado o que lo tienes bien, pero no sabes a dónde quieres llegar con esa historia en realidad. Dos locas, yo he podido cerrarla porque desde el principio sabía cómo iba a terminar todo, más o menos, pero sabía que, bueno, no voy a hacer spoiler, sabía cómo iba a terminar Elvira, sabía cómo Luis iba a terminar más o menos, sabía que Eustaquio y Emiliano no iban a estar en el final. Luego ha habido partes que me las he tenido que inventar en el momento, sí, pero, o que he tenido que buscar en el momento, pero con todo lo que ha hecho, yo creo que es un buen final. ¿Podría ser mejor? Probablemente, pero con el bloqueo que me está provocando Dos Locas, yo creo que está muy bien. Aún así, los bloqueos de escritores, que no te interese la historia o no saber qué hacer con ella, son razones muy válidas y, en mi opinión, son las principales para abandonar una historia. Y creo que debería haber abandonado Dos Locas el verano pasado, en realidad. Aunque me haya divertido escribiendo la depresión de Elvira, porque soy una dramas y me encantan los dramas, pero no estaba disfrutando de escribir Dos Locas, no todo el rato, solo cuando había drama. Y puede que en un futuro haga algo con ello, probablemente no, porque es lo que dije con la historia que no vais a ver jamás. Y al final no la voy a tocar en la vida, vamos. Ya ni sé dónde está la caja en la que está metida, la verdad. Está perdida en algún lugar. La encontraré dentro de 20 años cuando haya que hacer limpieza. Yo entiendo muy bien que es complicado dejar ir una historia, porque al fin y al cabo le has dedicado horas y horas de esfuerzo, ¿vale? Esfuerzo, palabras que has escrito, que pensabas que iba a ser un libro que ibas a tener en tus manos, que igual lo ibas a presentar a le ibas a mandar como propuesta editorial, alguna editorial, perdón por la redundancia, pero hay veces que hay que dejarlas ir. Y es mejor dejar ir pronto en algunas ocasiones que encabezonarse, atascarse y sufrir en el proceso. Aún así, a la larga, entenderéis que fue la mejor decisión. Yo con el tiempo, estos años, sí, años, he visto que dejar de lado la historia esta que tenía desde los 12, ese mundo fantástico, fue una de las mejores decisiones que pude tomar porque me abrí a nuevas historias, a planificar nuevas historias que tenían también potencial. Me abría a escribir más allá de la vida y la muerte, a planificarlo y escribirlo. Y lo escribí y lo publiqué. Y fue mucho más fácil que estar ahí atascada con la historia esta de cuando tenía 12. Y fue maravilloso tener el manuscrito terminado. Ahora, yo no te puedo decir cuándo tienes que abandonar una historia. Ya ves que yo con Dos Locas he tirado hasta el final, porque soy una cabezona, una perfeccionista, y
no puedo dejar las cosas sin estar terminadas. Cosa que tengo que hacérmelo mirar porque no se puede así, ¿vale? Porque me pasa con las ilustraciones, que las tengo que terminar y no puedo dejarlas en boceto. Estoy cambiándolo, ¿vale? Estoy cambiándolo y, y he conseguido hacer varios bocetos en un día sin intentar terminar la ilustración, vamos. Yo no te puedo decir cuándo tienes que abandonar una historia, eso solo lo puedes decidir tú y si no, pues la retomamos. Pero si la queréis abandonar para siempre, también está bien y nadie os va a culpar por querer abandonarla, ¿vale? Ni aunque sea la segunda novela de una saga que habíais planificado, ni aunque sea un relato que sería el final de toda una saga, ni cuando es un libro independiente sin saga, no pasa absolutamente nada. Ahora, no podemos estar abandonando tampoco todas nuestras historias. Y hay algunas que sí que hay que terminarlas, aunque no nos sean del todo interesantes. Yo quiero terminar la trilogía de Más Allá. Ahora no sé cuándo lo voy a hacer, pero quiero hacerlo antes de publicar nada de Proyecto Z. Al menos terminar de escribirla, ¿vale? Bueno. Espero que estos consejos os hayan servido de algo. A mí lo de abandonar una historia, no sé si alguien me lo dijo o no, pero hubiera agradecido que alguien me lo hubiera dicho en algún momento, porque creo que siempre, muchas veces he escuchado esto de este escritor empezó esta saga, pero siempre ponen el ejemplo de, no sé si fue Canción de Hielo y Fuego, no sé de qué saga era, perdón. Admito que soy una inculta, pero que tenía la saga ahí, que no sabe cómo terminarla y pues el libro está tardando años en salir el último, ¿no? También es cierto que hay gente que se mete en berenjenales, por meterse en berenjenales y no sabe cómo terminar una saga. Cosa que deberías de planificar, tip extra, planificar el final. Da igual si no tenéis planificado el resto, pero el final está bien tenerlo planificado o tener una idea de lo que queréis. Es gracias a eso que yo he podido terminar Dos locas aún estando medio bloqueada. Siempre se dice que y se como que pone en negativo que un escritor no haya podido escribir algo porque se supone que ese es su trabajo, ¿no? Pero puede haber entrado en bloqueo, totalmente válido, o puede que quiera abandonar la historia, porque o no sabe cómo terminarla, o ya no le interesa, o ya es demasiado grande y no sabe qué más meterle, no tiene ni idea de qué hacer. Puede que le pidieran la saga, pero no estaba planificado para ser una saga lo que le pidieron. No sé, lo de que puedes abandonar una historia no es algo que yo haya escuchado mucho, vamos, de otros escritores, porque siempre es, pues mira, he conseguido terminar este proyecto, este otro, y este ha terminado este otro proyecto muy bien. Este todavía no ha terminado este proyecto, pero va a estar a punto de terminar este proyecto. Siempre es, va a terminar este proyecto. Y nunca es, ha decidido que no puede hacer este proyecto. Y creo que es algo también importante el saber cuándo abandonar algo y saber decir cuándo es tu límite de esto ya no lo puedo hacer, esto ya no, porque hay veces que no se puede. Y creo que el último consejo es el que menos he escuchado y el que igual es también necesitado. Sobre todo para la gente que es perfeccionista y que necesita terminar las cosas por narices porque si no se mueren o algo, ¿sabes? ¿Qué me pasa, vale? Que yo necesito también, pero hay veces en las que no se puede, no deberíamos de terminarlos o intentar terminarlas. Espero que el vídeo os haya servido de algo, si no, que os haya recordado cosas, porque pues de algo tiene que haberos servido este vídeo, ¿no? Yo creo que eran 5 consejos que no estaban muy hilados entre sí, teniendo en cuenta que pues se supone que es sobre escritura y demás pero creo que no están muy hilados entre sí y os pueden haber ayudado uno u otro más que otro, pero que algunos habrá ayudado. No olvidéis darle me gusta si os ha gustado el vídeo. Tampoco olvidéis darle suscribiros y darle a la campanita, ya que pues este formato de consejos no lo hago mucho, ni de hablar yo con vosotros, pero porque me da cringe. De hecho, este vídeo casi no lo hago.
porque me estaba dando mucho cringe y mucha vergüenza ajena o mucha vergüenza a mí hacerlo. Entonces, si os gustan este tipo de vídeos, dejadmelo en comentarios también, porque no sé, a veces es como hablarle a una pared, a veces es complicado. En la descripción del vídeo tenéis todas mis redes sociales, al igual que en la biografía del canal. Elegid una, si es posible Instagram, básicamente porque es allí donde hablo más. Ya está, esa es toda la explicación. Y aquí os dejaré algunos vídeos para que podáis ver. Hablando de la IA antes, os dejaré el vídeo de yo hablando sobre la IA. Estoy muy orgullosa de ese vídeo, ¿vale? Sobre lo de las Wings, ¿vale? Ahora que estoy. No he planificado nada. Estoy a 84 proyectos a la vez y hacer las Wings es un trabajazo del copón, ¿vale? Así que si me tardo 6 meses, no me lo echéis en cara. Muchas gracias. Espero que tengáis una buena semana, que hayáis disfrutado de este pequeño ratito que tenemos tú y yo los lunes a las 5 de la tarde, después del cole, del trabajo, de donde sea. Que te haya alegrado un poco el día, porque sé que los lunes son duros y que mañana empieces bien el martes o el día que sea de la semana, pero que te haya alegrado un poco la semana. Disfruta y nos vemos el lunes que viene con otro vídeo más. ¡Agur!